Bueno, aquí tenemos varias preguntas para comenzar. Tenemos aquí al profesor Félix Tapia, él es profesor de la Universidad Central, investigador en el área de medicina, de manera que conoce bastante pues, la mecánica del premio Nobel. Es interesante la primera pregunta, es decir, ¿quién puede ser postulado? O sea, ¿cuáles son los requisitos que se exigen para ser postulado a un premio Nobel, de cualquiera de su categoría? Bueno, una de las cosas importantes es que no hay autopostulación. Entonces, generalmente es la academia, las academias científicas, principalmente en el caso del Premio Nobel de las Ciencias Básicas, es la Academia de Suecia, la Academia de Ciencias de Suecia, y sus equivalentes, que son las academias de otros países. Pueden también, en algunos casos, por ejemplo, en el de literatura, hay instituciones que tienen que ver con la cultura, con la lectura, con las novelas, también pueden postular, pero en el caso de las ciencias generalmente son las academias, algunos institutos también reconocidos. Hay cierta endogamia, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Cavendish, que fue el que descubrió la estructura del DNA, por varios años estuvo ganando el premio. Lo mismo ha pasado con el grupo de Cold Spring Harbor en los Estados Unidos. O sea que esa postulación por parte de la academia y de algunas instituciones académicas también en cierta forma generan un poquito de endogamia, que es quizás la única cosa que uno pudiera criticar del premio, que hay cierta endogamia en los grupos, sobre todo en el Sí. área de la biología, la física y la química. Y en el área de la literatura, por ejemplo. En el área de la literatura participan, por ejemplo, los periodistas. Es bien interesante. No solamente es la academia de la gente de literatura, sino también los medios de comunicación. Es interesante. Sin embargo, si uno recuerda, siempre en el de literatura ha habido mucha controversia, pues. Por ejemplo, Sí. se decía que Borges nunca se lo ganó porque tenía dentro de la academia sueca un individuo que nunca lo quiso. Eso le iba a preguntar, que aparte de la endogamia ahí puede haber también Sus componentes. su veto a ciertos personajes, ¿no? Dicen que Sí. otra de las críticas que se han escuchado es que, bueno, que de repente hay gente que influye ahí que hace que, por ejemplo, en el área de la literatura se lo gane gente que tiene más bien un pensamiento de izquierda, por ejemplo. Eso es correcto, sí, porque el mundo escandinavo se mueve en la centroizquierda, entonces se De dice manera que también tiene sus... sí, que una de las cosas de Borges se decía que era porque era un hombre muy de derecha y entonces no se lo había ganado. Claro. ¿Venezuela cómo ha estado allí? Bueno, Venezuela, las postulaciones que yo creo que han sido muy pocas, la de Jacinto Conví, que la hizo la Academia de Medicina. Tenemos a Baruch Benacerraf, que es un individuo venezolano, nació en Caracas, primo de Margot Benacerraf, o Sí, sea, se ha hablado mucho de él mucho de él, un internacionalmente. hombre fascinante, hizo unos descubrimientos sumamente interesantes contra una de las células del sistema inmunitario. Él se fue a vivir a Estados Unidos y se hizo ciudadano americano, o sea, cuando se gana el premio es un ciudadano americano. Sus hijos, tiene una hija que también es una reconocida científica, o sea, ahora, sin embargo, siempre ha mantenido conexiones con su familia aquí en Venezuela. Claro. Ahora, la gente tiende a hablar, o sea, por ejemplo, se lo gana un argentino, entonces se lo ganó Argentina, se lo gana. Eso es natural, pero realmente hay quien se lo gana es la persona, ¿no? Sí, quien se lo gana es la persona, No exactamente. recae sobre los países el acento, ¿no? Así es, así es. No, no, no es así. Así es, en el caso de Argentina es bien interesante también. Ellos tienen dos premios Nobel que son naturales, pues tienen el que descubrió los anticuerpos monoclonales, vivía en Inglaterra. Entonces tienen tres premios Nobel bien sólidos. Hay gente, por ejemplo, que ignora que el Nobel, una parte del premio es en metálico, o sea, en dinero. Pero sin embargo, lo importante de ese premio es el prestigio, imagino yo, ¿no? Por supuesto, sí. El dinero también es porque es bastante. Es bastante. Pero el prestigio es lo fundamental, sí. Claro. Ahora, a lo largo del tiempo, este premio se ha expandido por áreas. Es decir, ¿cuáles son los cambios que ha surgido? Porque fue creado en 1901, sí, Sí. ya tiene más de un siglo entregándose, ¿no? Son muy pocos los cambios que ha habido. O sea, Son muy quizá tradicionales en eso. es muy tradicional. Hay algo interesante, hace como 6 años se lo gana Ralph Steinman y cuando se lo llaman por teléfono consiguen que se acababa de morir como 2 días antes y hicieron una excepción, cosa que generalmente no hacen en el premio Nobel, de que se le concediera, porque para el momento que fue escogido estaba vivo.
Entonces, es una de las pocas cosas que uno pudiera decir que han sido totalmente diferentes en los últimos años. Quizás el de este año fue bien interesante, también se le dio a individuos que estaban trabajando en el campo de la medicina, cuando hablo del Premio Nobel de Medicina, y se le dio a gente que no es necesariamente científicos duros, sino que eran gente que haciendo mucha investigación en el campo. Se le dio a la ivermectina, que es una droga, un medicamento fundamental para acabar con todo lo que tenga en su ciclo un huevo, como la oncocercosis. Y se le dio a un grupo de China que trabajó como por 80 años sobre una cura hacia la malaria a través de una planta. Y eso es interesante también. O sea, han cambiado los esquemas de los jurados con el tiempo, pero no han cambiado Sí, porque mucho Europa ha las tenido mucho regulaciones. peso allí, ¿no? Europa Sí. y Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Sí, Estados Unidos. Sí, los tres países grandes del mundo que serían los Estados Unidos, Japón y Europa, que es la tercera, como Sí, país, exacto. claro. Ahora, en el premio Nobel tiene también, ha recaído también en varios latinoamericanos, no solamente por la literatura, sino además por el tema de la paz, ¿no? El premio Nobel de la También, Paz sí. también es muy, muy cotizado, pues. El de La Paz, sí, ese es más complejo todavía, ese no lo dan los suecos, sino los noruegos, es la Academia Noruega, ha sido también muy polémico, porque ahí participan también los medios de comunicación, las instituciones universitarias, entonces sí, es un premio que lo sabemos, ¿no? Que genera polémica, porque no siempre se le da, ¿Y cuál es la razón por la cual el de la Paz lo da la Academia Noruega? porque son los que ponen el fondo, es el último premio que se Ah, crea, ok. ajá, y entonces el dinero lo ponen en Noruega, me imagino que producto de su petróleo, y eso hizo que se generara ese premio, es uno de los últimos. Y los escandinavos son todos como hermanos, ¿no? O sea, todos funcionan ¿Hay algún bajo... otro premio que pueda equipararse al premio Nobel? Sí, hay algunos premios, pero nunca equipararse. El más prestigioso, Parece que el más prestigioso, el ¿no? más prestigioso es el Más premio Nobel. emblemático, como decíamos al principio, es el premio Sí, Nobel, ¿no? es así. Y quizás tiene que ver con eso, que no hay autopostulación, que generalmente los que lo escogen en base a una trayectoria, con muy pocas influencias Sí, que en ese sentido la elección es más severa, ¿no? Exacto. Ahora, ya por último, ¿recuerda alguna? Porque tiene que haber habido anécdotas simpáticas digamos, de colección en la entrega de esos premios Nobel, ¿no? ¿Recuerda alguna? En la Sí, entrega. sí. Este, bueno, quizás la de García Márquez, que es emblemática porque se fue en Liqui Liqui, Ah, entonces sí, rompió un poco el el protocolo. protocolo del FRAC y creo que ha sido copiado por muchos de los grandes premios. Después está el de la líder de Birmania, de Myanmar, que es premio Nobel y se tuvo que dar en ausencia porque ella estaba presa como Sí, no por la dejaban 20 y salir, pico de años. exactamente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado a Félix Tapia, que es investigador, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pero es bien interesante la historia de vida de Alfred Nobel, quien nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, en el seno de una familia de ingenieros. Y el propio Alfred fue químico, ingeniero e inventor. Bueno, de esas actividades, en 1894 compró Bofors, una empresa siderúrgica de hierro y acero, que convirtió en un importante fabricante de armamento. Nobel inventó la balistita, que fue precursora de muchos explosivos militares sin humo, especialmente la cordita. Los famosos inventos de Nobel, entre los cuales se encuentra la dinamita, le permitieron amasar una importante fortuna, y no era para menos, porque se cuenta nada menos que 355 inventos nacidos de su monumental capacidad creativa. En el caso particular de la lengua española, de la lengua que nos concierne, el Premio Nobel de Literatura lo han recibido, algunos dicen que 12 escritores, otros dicen que 11, y esta polémica ha surgido por el caso de nuestro último Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, porque Mario Vargas Llosa es originalmente de nacionalidad peruana, pero adoptó la nacionalidad española, de manera que cuando se hacen los recuentos estadísticos acerca del Nobel, pues España se lo atribuye como si fuera un español más, y por supuesto Perú defiende el hecho de que Vargas Llosa es originalmente ciudadano peruano.
De ese grupo, de 11 o de 12, según se vean las estadísticas, 5 españoles lo han recibido, 5 españoles de España lo han recibido y 6 escritores iberoamericanos. Pero el premio Nobel no es necesariamente un premio consagratorio para los escritores de literatura. Si bien se convierte en un excelente mecanismo, en una palanca indiscutible desde el punto de vista promocional, primero porque hace conocer al escritor que ha sido menos conocido, y en segundo lugar le permite la traducción a muchas lenguas del mundo, lo cual lo hace prácticamente, lo convierte en un escritor universal. Ese ha sido el caso particular de Mario Vargas Llosa. Algunos se olvidan con el tiempo, algunos escritores, incluso a veces uno como estudioso de la literatura no recuerda, por ejemplo, que un escritor tan importante para España como Jacinto Benavente, un dramaturgo que publicó más de 150 obras teatrales, recibió el Premio Nobel de Literatura. Otros lo han rechazado por distintas razones. Que yo recuerde, el poeta ruso Boris Pasternak tuvo que rechazar el Premio Nobel no por propia voluntad, sino conminado, compelido, prácticamente forzado por la Unión Soviética, quien no aceptaba que un escritor suyo recibiera, un escritor suyo que estaba en contra del régimen, recibiera el Premio Nobel de Literatura. Que el caso más particular de quienes lo han rechazado quizás sea Jean-Paul Sartre, el célebre escritor francés, quien después de haberse anunciado que había sido galardonado por el Nobel, envió una carta a la Academia Sueca diciéndole que no era su hábito, que no era su costumbre recibir este tipo de distinciones de parte de corporaciones o de instituciones. De manera que Sartre lo rechazó a plena voluntad. Boris Pasternak no lo hizo a voluntad, pero tuvo que hacerlo. Se reconoce que Nobel arrastró cierto sentido de culpabilidad por el mal que sus inventos hubieran causado y siguen causando a los hombres y a la humanidad. Una anécdota cuenta que en 1888 se sorprendió al leer su propio obituario con el título de El mercader de la muerte ha muerto en un periódico francés. Y ocurrió que su hermano Ludwig era el que realmente había fallecido porque Alfred murió 8 años después. Pero el obituario lo desconcertó, cambió su carácter pensando en cómo sería recordado y ello influyó en que cambiara su testamento, aunque había escrito varios. Sí, pero el último testamento especificaba que su fortuna se empleara para crear una serie de premios para aquellos que llevasen a cabo a beneficio de la humanidad investigaciones en los campos de la física, la química, la fisiología, la medicina y también en la literatura y por supuesto la paz. Ese último y famoso testamento lo firmó Alfred el 27 de noviembre de 1895 en el Club Sueco-Noruego de París, poco más de un año antes de morir. Durante el nazismo los premios Nobel tuvieron problemas, a pesar de que Suecia era un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1940 hasta 1942 no se entregó ninguno de los premios. En 1943 se pudieron entregar los premios excepto el Nobel de Literatura y Paz. El otorgamiento de los premios Nobel desde entonces es sin duda el reconocimiento más importante y buscado en el mundo, siendo particularmente apetecido el Nobel de Literatura, por cierto ganado por los latinoamericanos Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.